Hay quienes, en medio del silencio, escuchan una voz, una que no proviene del exterior, sino del abismo interior. Esa voz les dice que han sido elegidos, que son especiales, que han sido tocados por lo divino. Algunos lo llaman revelación, otros, delirio. ¿Qué ocurre cuando la espiritualidad deja de ser un camino de trascendencia y se convierte en un espejo deformado del ego? Cuando deja de ser fe y se transforma en obsesión mística. Entre la devoción sincera y la psicosis espiritual hay una frontera tan delgada que muchos la cruzan sin saberlo. Hoy abrimos una puerta hacia las sombras de la mente. Exploraremos los casos en que una persona no se cree parte de Dios, sino Dios mismo. Un ojo que todo lo ve, todo lo juzga, y que al final, solo observa su propia locura reflejada. Prepárate, porque no todos regresan del lugar donde habita el delirio divino. Todo comienza con una sensación, no un pensamiento claro, ni una alucinación evidente, sino algo más sutil. Una corazonada que se instala en el pecho como una semilla que no fue sembrada por uno mismo. El individuo empieza a notar señales en todas partes, una coincidencia extraña, una palabra repetida en distintos lugares, un sueño que parece una revelación. La realidad cotidiana comienza a adquirir una textura distinta. Ya no se vive, se interpreta. Todo tiene un mensaje. Todo parece señalarlo. En este umbral, la mente cruza de lo ordinario a lo sagrado. Y lo sagrado, para una psique sensible o fracturada, se convierte en un escenario donde el ego puede expandirse hasta límites divinos. El silencio deja de ser silencio. La meditación ya no es paz, sino un canal para supuestas entidades superiores. La soledad no es ausencia, sino presencia de lo eterno. Así se inicia una transición imperceptible pero decisiva. La persona ya no se pregunta si es parte de algo mayor, empieza a creer que es ese algo. El despertar espiritual comienza a disfrazarse de grandeza. La calma de una noche estrellada puede sentirse como una señal celestial. La voz interna, antes simple intuición, se transforma en un mandato. No se escucha ya a Dios, se comienza a hablar por Él. La identidad individual se desdibuja, pero no hacia el vacío o la humildad, sino hacia una figura arquetípica, el profeta, el elegido, el redentor. La persona siente que ha sido tocada por un conocimiento superior, una misión universal, una verdad que debe comunicar al mundo, incluso si el mundo no está listo. Y aquí está el verdadero peligro, no se trata de una mentira consciente, ni de un engaño deliberado. Es una construcción que se erige ladrillo a ladrillo, en lo más íntimo de la mente, alimentada por un exceso de introspección sin guía, por el aislamiento, por la necesidad de significado, y por una espiritualidad carente de raíces. Lo que nace como búsqueda interior puede convertirse en un eco interminable dentro de una caverna sin salida. El umbral del misticismo no es un lugar, es un estado, una grieta donde la inspiración y el delirio se abrazan en silencio. Y una vez que se cruza, ya no hay certeza de quien observa, si uno mismo, o un ojo que se cree Dios. No todos los delirios aparecen de forma abrupta. Algunos se gestan lentamente, como una niebla que se desliza entre pensamientos, envuelve la percepción y, sin ser notada, se convierte en el único paisaje posible. El delirio de grandeza no llega gritando. Susurra. Se insinúa primero como autoestima elevada, luego como intuición superior, hasta finalmente tomar la forma de una certeza absoluta. Soy distinto a los demás, estoy más cerca de la verdad, soy elegido. En psicología clínica, se denomina delirio de grandeza al sistema de creencias falsas, firmes y resistentes a la lógica, en el cual el individuo está convencido de poseer una identidad extraordinaria, un poder especial o una misión divina. No es simplemente creerse importante. Es perder la frontera entre lo simbólico y lo literal, entre la metáfora espiritual y la identidad personal. La persona no dice me siento conectado con Dios, dice yo soy Dios. Los casos clínicos están llenos de estas historias. Hombres y mujeres comunes que, tras una etapa de aislamiento, trauma, consumo de sustancias o episodios místicos mal integrados, comienzan a afirmarse como profetas, salvadores, entidades cósmicas o encarnaciones de deidades. Algunos creen ser Jesús, otros afirman ser la reencarnación de Buda, incluso hay quienes se autodenominan el Ojo de Dios, una conciencia universal que observa y juzga desde su cuerpo humano. Para quien escucha, puede parecer un acto de soberbia o locura, pero para quien lo vive desde dentro, es una verdad absoluta, innegociable, tan real como el propio cuerpo. El delirio de grandeza espiritual
tiene una característica inquietante. Adopta los símbolos más elevados de la cultura del individuo. En sociedades cristianas, se manifiesta con imágenes mesiánicas. En entornos esotéricos, adopta formas de guías interdimensionales. En ambientes orientales, puede tomar la forma de gurús iluminados. La mente construye su delirio con los ladrillos del propio sistema de creencias, lo que hace aún más difícil distinguir entre la fe profunda y la enfermedad mental. Y lo más perturbador, muchos de estos individuos no parecen inestables. Hablan con calma, explican con lógica. Su mirada transmite seguridad, incluso serenidad. Pero detrás de esa claridad se esconde una estructura mental cerrada, impermeable al cuestionamiento. No hay dudas, no hay humildad, solo una afirmación constante. Yo sé algo que tú no sabes, y lo sé porque fui elegido. Aquí el ego se ha vestido con ropajes sagrados. No busca controlar a otros con fuerza, sino con iluminación. No impone, revela. No ordena, guía. Pero en el fondo, hay una necesidad desesperada de ser especial, de escapar del vacío, del anonimato, de la insignificancia. El delirio se convierte así en una forma de salvación personal, un refugio contra el sinsentido de la existencia. ¿Dónde comienza este proceso? A veces con una pérdida profunda, a veces con una búsqueda legítima de sentido. Pero si no hay contención, si no hay raíces ni guía, la espiritualidad se convierte en un escenario donde la mente erige su propio templo y entroniza su reflejo como divinidad. El verdadero peligro no es que alguien se crea Dios, es que, al hacerlo, deje de ver a los demás como humanos. Porque cuando tú eres una entidad superior, los otros dejan de ser iguales, dejan de ser reales. Y así, lo que comenzó como despertar, termina como aislamiento sagrado, desconexión absoluta, locura envuelta en luz. Existe una frontera tenue, casi invisible, entre lo que llamamos experiencia espiritual y lo que la ciencia clasifica como trastorno mental. No es una línea trazada con claridad, sino una zona ambigua, difusa, donde el alma parece elevarse o romperse. Y cuando esa línea se cruza, muchas veces nadie lo nota, ni siquiera quien cruza. En la historia de la humanidad, los grandes místicos han descrito estados alterados de conciencia que desafían las leyes de la lógica y la percepción. San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma. Santa Teresa de Ávila relataba éxtasis místicos que la hacían levitar. Los yogis en la India hablan del samadhi, una fusión con lo eterno. Los chamanes, de la disolución del yo en el viaje astral. Y sin embargo, si esas mismas experiencias fueran narradas por un paciente en una consulta psiquiátrica, podrían ser diagnosticadas como esquizofrenia, trastorno delirante o episodio psicótico agudo. Entonces, ¿qué las diferencia? ¿Por qué a unos los llamamos santos y a otros, enfermos? La clave, dicen algunos, está en la integración. El verdadero místico regresa del abismo con sabiduría, compasión y humildad. El psicótico, en cambio, se queda atrapado en su visión, incapaz de discernir entre la experiencia interna y la realidad externa. El primero regresa para servir. El segundo permanece para dominar, o simplemente se pierde. Pero no siempre es tan claro. Hay experiencias espirituales que desequilibran, que desconectan del mundo, que aíslan. Y hay delirios que imitan la fe con una perfección inquietante. Es ahí donde se esconde el peligro, cuando el ego espiritual se disfraza de iluminación. Cuando alguien afirma haber despertado, pero lo que en realidad ha hecho es construir una narrativa donde él mismo ocupa el centro del universo. El término psicosis mística ha sido debatido por psiquiatras y antropólogos. Algunos lo ven como una emergencia espiritual mal procesada, otros como una forma de enfermedad mental con tintes simbólicos. Lo cierto es que en ambos casos, el individuo experimenta una ruptura profunda con la realidad consensuada. Comienza a ver patrones ocultos, escuchar voces sagradas, interpretar signos en lo cotidiano, sentir presencias, recibir mensajes. Todo le habla, todo le confirma que su existencia no es común, que está aquí por una razón mayor. Y aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Y si algunos de estos episodios fueran reales, auténticos, revelaciones de un orden invisible? ¿Y si la locura fuera, en parte, una forma de percepción no comprendida? Carl Jung decía que el místico se ahoga en las mismas aguas en las que el santo nada con naturalidad. La diferencia no está en el agua, sino en cómo se navega en ella. Aún así, la ciencia necesita categorías. Y cuando una mente pierde el juicio, cuando deja de funcionar en lo social,
Cuando se obsesiona con ideas de grandeza divina sin apertura al diálogo, sin humildad, sin contacto con la realidad, entonces se encienden las alarmas clínicas. Porque en nombre de su fe, esa persona puede arrastrarse, o arrastrar a otros, hacia el abismo. ¿Dónde termina la espiritualidad y empieza la psicosis? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Tal vez, en muchos casos, ambas coexisten en una danza peligrosa. Lo cierto es que el ego, cuando se disfraza de divinidad, puede hacer más daño que cualquier demonio, porque actúa convencido de que lo hace en nombre de la luz. Hay símbolos que sobreviven al tiempo, que persisten en culturas separadas por siglos y océanos. El ojo de Dios es uno de ellos. Lo encontramos en los templos egipcios como el ojo de Horus, en el cristianismo medieval, inscrito en triángulos que representan la Trinidad, en las tradiciones andinas, como tejidos de vigilancia divina, y en los cultos modernos, como una presencia omnisciente, omnipresente, ineludible, siempre observando, siempre sabiendo, siempre juzgando. ¿Qué representa este símbolo en el fondo? No es solo una metáfora religiosa, es una proyección psíquica, una necesidad arquetípica de ser vistos, validados, contenidos por una inteligencia mayor. El ser humano, en su soledad, en su insignificancia cósmica, crea ojos en el cielo para no sentirse invisible, para darle orden a lo caótico, para tener a quien rendir cuentas, o de quien escapar. Pero en las mentes vulnerables, este símbolo se internaliza de forma distinta. Deja de ser un ojo externo que observa desde el cielo, y se convierte en un ojo interior que lo ve todo. No solo los actos, sino los pensamientos. No solo el pasado, sino los futuros posibles. Es entonces cuando el individuo no solo cree estar siendo observado, sino ser el propio observador supremo. No hay afuera. Todo se centraliza en su percepción. Él es el testigo. Él es el faro. Él es el ojo. Desde la psiquiatría, esto puede tomar la forma de delirio de vigilancia, una variante del delirio paranoide donde la persona siente que cada gesto, cada sonido, cada señal está dirigida hacia ella. Pero cuando este patrón se mezcla con simbología espiritual, se transforma en algo más inquietante, un delirio mesiánico con tintes de omnisciencia. El individuo no solo cree ser vigilado por una entidad, cree haber encarnado esa entidad. Él es el ojo que todo lo ve. Este tipo de percepción viene acompañado por una intensa sensación de poder y responsabilidad. Algunos aseguran que pueden ver las almas, las intenciones ocultas, el karma de otros. Otros afirman que están conectados con inteligencias universales, que ya no piensan con su mente humana, sino con una conciencia expandida que abarca dimensiones. Pero no hay humildad en sus palabras, aunque lo parezca. Hay un eco constante de control, de certeza, de estar por encima de los límites humanos. El símbolo, que en muchas tradiciones sirve como guía y recordatorio de la ética, se transforma en un espejo narcisista. Ya no es el ojo de Dios lo que veneran, sino su reflejo. Porque al asumir que ellos son ese ojo, la compasión se distorsiona en juicio. La empatía se convierte en escaneo. La iluminación, en vigilancia. Lo más perturbador es que este tipo de creencias no siempre deterioran al sujeto de forma visible. Puede seguir trabajando, relacionándose, creando contenido, escribiendo libros, dando charlas. Y sin embargo, cada palabra que emite está atravesada por esa convicción invisible. Yo veo lo que ustedes no ven. Esa certeza absoluta es la trampa más peligrosa, porque cierra la puerta a cualquier cuestionamiento, a toda duda, a todo aprendizaje. No hay nada más que aprender, porque el ojo ya lo ve todo. Y así, el símbolo sagrado pierde su propósito. Ya no es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias, de que la divinidad nos acompaña desde lo invisible. Es una afirmación perversa de que uno mismo es la divinidad, de que todo gira en torno a uno, de que no existe un otro real, solo proyecciones de nuestra mirada. El ojo de Dios, mal comprendido, mal encarnado, se convierte en un centro oscuro. No ilumina, quema. No guía, controla. No consuela, vigila. Y lo más inquietante, no viene desde afuera. Nace adentro, en la mente de quien ha confundido la espiritualidad con supremacía. De quien no busca disolverse en el todo, sino ser el todo. Hay un abismo donde la luz y la oscuridad se funden, donde las palabras de los místicos se confunden con los ecos del trastorno, y donde las fronteras entre lo sagrado y lo psicótico se desdibujan hasta volverse irreconocibles. En ese territorio incierto habita el dilema más perturbador de nuestra época espiritual.
Cómo distinguir entre una verdadera revelación y una fantasía construida por la mente para protegerse del vacío. En una era donde la búsqueda interior se ha vuelto tendencia, donde la espiritualidad se mezcla con consumo, y donde la identidad se diluye en mares de información, es fácil caer en la trampa del ego disfrazado de iluminación. Porque el ego no siempre se muestra arrogante o prepotente. A veces se presenta envuelto en túnicas blancas, hablando de amor universal, de energía cósmica, de propósito divino, mientras en el fondo exige obediencia, validación y poder. No todo el que dice haber despertado lo ha hecho. No todo el que asegura haber visto a Dios ha trascendido su ego. Algunos solo lo han inflado hasta que ocupó el cielo entero. En esos casos, lo espiritual no libera, encarcela, no transforma, distorsiona, no conecta, aísla, y lo hace bajo la apariencia de una verdad incuestionable. La verdadera espiritualidad, dicen los sabios, disuelve el yo, lo desmantela, lo entrega. Es un proceso de rendición, no de exaltación, un camino que lleva al vacío fecundo, no a la autoafirmación constante. Pero para una mente herida, necesitada de sentido, hambrienta de pertenencia y poder, ese mismo camino puede deformarse en una construcción mental que termina atrapando al sujeto en un laberinto de certezas absolutas. Allí es donde el delirio florece, en la certeza sin humildad, en la convicción sin duda, en el discurso sin escucha, cuando ya no hay posibilidad de error, de contradicción, de autocrítica. Lo que queda no es iluminación, sino encierro. Una cárcel decorada con símbolos divinos, donde el único carcelero es la propia mente. No es casual que tantos autoproclamados iluminados hablen con un tono monocorde, sin fisuras, como si todo lo que dijeran les fuera dictado por una inteligencia superior. No es casual que muchos de ellos terminen solos, alejados, convencidos de que el mundo no los comprende porque ellos vibran más alto. El delirio espiritual, cuando se consolida, aísla, no por maldad, sino por rigidez. Y así llegamos a la pregunta final. ¿Cómo saber si estamos ante un despertar o ante una fractura? Tal vez no haya una respuesta definitiva. Tal vez, como dijo Jung, todo depende de si el individuo logra integrar su experiencia sin perder el contacto con lo humano, sin dejar de ver al otro como un igual, sin erigirse como juez, mesías o avatar. Porque mientras existan seres humanos buscando respuestas, existirán también los riesgos de extraviarse en la propia mente. El ojo de Dios puede ser guía o reflejo. Puede llevarnos a la unidad o al narcisismo disfrazado de divinidad. Todo depende de desde dónde se mira, y si aún somos capaces de ver más allá de nosotros mismos. Y tú, que escuchas estas palabras, cuando miras dentro, ¿quién te observa realmente? ¿Una divinidad amorosa? ¿Una conciencia expandida? ¿O el eco de tu propio deseo de no ser olvidado jamás? Tal vez, en el fondo, todos deseamos ser vistos por Dios, pero algunos, en su soledad más profunda, deciden convertirse en Él.